Hola estudiantes, buenas tardes. Me comunico nuevamente con ustedes en este momento para poder avanzar con la idea de lógica digital. ¿Sí? Previo a las vacaciones habíamos tratado con diagramas de conjunto, luego de eso con álgebra, ¿sí? Con expresiones algebraicas, con operaciones de unión, intersección y negación. Y lo último que hicimos fue trabajar con la idea de compuertas lógicas. ¿Sí? La idea de eso era, dada una expresión algebraica, poder armar su gráfico con las diferentes compuertas, una compuerta para operaciones de intersección, unión y también negación. ¿Sí? A partir de ello lo que nos queda ahora es continuar con tablas de verdad, que la idea de tablas de verdad es poder dar un resultado para un diagrama de lógica digital, ¿sí? Previamente generado. Entonces, repasando, tenemos las tres compuertas, la compuerta de AND o de intersección, ¿sí? Que tiene este diagrama, y ahora vamos a explicar cuáles serían las salidas. ¿Sí? Nosotros empezamos a ver que para que una intersección dé como resultado 1, ¿sí? Lo que tiene que pasar es que todos los elementos, o sea, si yo tuviera una entrada A y B, los dos elementos tienen que valer 1 para que el resultado sea 1. ¿Sí? Es por eso que la compuerta de intersección, en los casos donde uno de los dos, ambos son 0, la salida es 0. O si alguno de los dos elementos es 0, la salida también es 0. Y solo da 1 cuando todos los elementos son 1. Por otro lado tenemos la compuerta de uniones. Uniones u OR. En este caso, para que una unión dé 1, con que uno de los elementos sea 1, eso ya es suficiente. Y es por ese motivo, cuando los dos elementos son 0, la salida es 0, pero en los casos donde o A es 1 o B es 1, la salida también es 1. ¿Sí? Y bueno, y en el caso donde ambos son 1, por supuesto la salida es 1. Y por último, la operación de negación. La operación de negación tiene una sola entrada, siempre es una entrada más larga o con más variables, pero básicamente siempre es A, y es colocar lo opuesto, donde lo opuesto de 0 es 1 y lo opuesto de 1 es 0. ¿Sí? Así que ahora vamos a presentar un ejemplo. Este ejemplo, que es el que generé acá, básicamente la idea es, dada esta expresión algebraica, que es A más B o A unión B, intersección C unión A negado y luego negado todo, básicamente tiene este diagrama. Fíjense que básicamente es A unión B, que sería esta línea, que la representamos como x1. Luego tenemos A negado y a negado lo tengo que unir con C. Entonces desde A saco una línea que la niego y al resultado lo uno con C. Luego de esto tengo que hacer una intersección. Entonces tengo la salida del primer paréntesis, que es x1, y la salida del segundo paréntesis, que es x3, y los uno con una intersección. Y luego tengo que aplicar la negación final, con lo cual tengo una negación por fuera de esta operación. ¿Sí? Se supone que hasta este punto es lo que avanzamos previo al receso invernal, con lo cual la idea es no hacer foco sobre esto, sino sobre la parte que sigue, que es generar una tabla de verdad a partir de esta expresión algebraica. Entonces, una tabla de verdad básicamente tiene unos valores de entrada que son por defecto, y estos siempre son los mismos. ¿Sí? En el caso de tener tres variables A, B y C, tengo 8 combinaciones posibles, que serían, si lo pensamos, los números del 0 al 7 en binario. ¿Sí? Y para ordenarlos pueden usar una regla donde, fíjense que tenemos 4 ceros para el valor A, tenemos 4 ceros y 4 unos, para B 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos intercalando, y para C intercalamos 1 y 1, 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, y esto nos genera la tabla donde, si lo viéramos con números decimales, tenemos el número 0, el número 1, 2, 3 hasta el 7, o bien lo pueden tomar de la manera que les expliqué utilizando primero 4 ceros, 4 unos, luego 2 y 2 y finalmente 1 y 1. Esto es un valor de entrada y se supone que esta parte es la que siempre va a estar fija. Luego sobre esto vienen las operaciones que van a depender de la cantidad de elementos que tenga que representar. En este caso, por ejemplo, si yo tengo x1, ¿sí? X1, por lo que vemos acá, es una unión y es la unión entre A y B. ¿Sí? Entonces de esta manera
X1 es una unión y la idea es que vayamos completando este cuadro donde si es una unión solamente voy a mirar A y B y fijarme si los dos son 0, la salida es 0, pero como es una unión con que uno de los dos valores sea 1, la salida es 1. Entonces A y B es 0, con lo cual X1 es 0, A y B es 0, esto también es 0, A y B, B vale 1, entonces la salida es 1. En esta opción B vale 1 nuevamente, así que la salida aquí es 1 también. Luego en este A es 1, entonces vale 1, en este A es 1, en este ambos son 1 y en este también. Entonces con eso completaríamos X1. ¿Sí? Ahora vamos a avanzar con todos los elementos como para que tengan un ejemplo completo de cómo tienen que ir avanzando. Luego X2. Y X2 es básicamente lo contrario de A. Entonces tenemos que ver cuánto vale A y ponerlo opuesto. Entonces fíjense que A eran 4 ceros, entonces los primeros son 4 unos y luego son 4 unos. Entonces lo opuesto son 4 ceros. Luego la operación X3. X3 es la unión entre una línea es X2 y la otra línea es C. Entonces es básicamente la unión entre C y X2. Y para que una unión de 1 con que uno de los elementos sea 1, eso ya es suficiente. Entonces, estas primeras 4 elementos son 1. Fíjense que aquí X2 vale 1. Entonces, esto es 1, 1, 1 y 1. Y luego tengo que en esta C vale 0 y X2 valen 0, así que la salida es 0. Luego aquí C es 1, entonces ya la respuesta es 1. En este de aquí los dos son 0, entonces la salida es 0. Y en el último C vale 1, con lo cual la salida es 1. X4 es la intersección de X1 con X3. Entonces, para que una intersección de 1, todos sus elementos tienen que ser 1. Entonces, X1 como X3 tienen que valer 1 para que la salida sea 1. En el primero X1 vale 0, entonces la salida es 0. En el segundo también. En el tercero ambos son unos, entonces la salida es 1. Luego en este X1 vale 1 y X3 vale 1, entonces ambos valen 1. La salida es 1. En este X3 es 0, así que ya la salida es 0. En este X3 es 1 y X1 es 1, entonces la salida va a ser 1. Aquí X3 es 0, así que la salida va a ser 0. Y en el último X3 vale 1 y X1 vale 1. ¿Sí? Finalmente el resultado final es hacer lo opuesto de X4. Entonces voy a mirar lo que está en X4 y voy a poner lo opuesto. Que en este caso sería 1, 1, en este caso es 0, 0, 1, 0, 1, 0. Y este de aquí es el resultado final de la operación. ¿Sí? Entonces, al final del día, cuando tengan que resolver una operación de lógica digital, la idea es que puedan armar una tabla de verdad de este estilo y poder completarla con los elementos.